A quienes vean esta presentación, recordarles que tengo otra clase anterior sobre el Partido Radical, por ende hay muchas explicaciones que podrían intercalarse como un puzzle histórico, ¿verdad? Voy a partir mostrándoles la portada de mi nuevo libro en calidad de adelanto que nadie tiene, ni siquiera en la prensa lo tienen, que trata exactamente del tema de hoy, ¿no? Que se llama Los reemplazantes, ¿no? Memoria histórica de la generación millennial. Es un libro que va a salir ahora en junio del año 2025 y como en las redes sociales todo queda dando vueltas, no está más hacer esta propaganda, ¿verdad?, atemporal. Van a escuchar muchas explicaciones que están contenidas en el libro de manera mucho más detallada, amplia, documentada, con las citas, con las referencias que corresponden, ¿verdad? Entonces, eh, ténganlo presente que hay un libro que sostiene las cosas que voy a decir de aquí en adelante. Voy a compartir ahora la presentación que he preparado, que le he llamado Genealogía del Frente Amplio, ¿no? ¿Se ve bien todo? ¿Me escuchan bien, verdad? Para que no tengamos interrupciones más adelante. Perfecto. Perfecto. El concepto de genealogía, ustedes bien saben que se le atribuye a Foucault, sin embargo, su creador original es Friedrich Nietzsche, ¿no? Es la idea de que hay una especie de contrahistoria dentro de toda historia que puede rastrearse dentro de la narración histórica. La contrahistoria dentro de la historia, ¿no? Es un poco lo que quiero hacer hoy día. Esta foto que ustedes ven ahí, yo siempre tengo la costumbre de ser centrito de mesa, ¿cierto? Entonces, ahora no puedo deshacerme de lo que hice, que haber estado justo ahí en el medio, al lado del presidente de la República, ¿cierto? Al lado de los diputados más característicos del Frente Amplio, dentro de la coalición, en esos 20 diputados que asumimos con mucha alegría, en mi caso, con mucha ilusión, el 11 de marzo del 2018, ¿verdad? Era el segundo gobierno de Sebastián Piñera que se iniciaba y nosotros éramos esta bancada joven de la oposición de la izquierda. ¿Qué pasó de aquí en adelante? Bueno, veamos un poco de dónde veníamos, ¿no? Fuimos 20 diputados, 6 partidos políticos, un frente, ¿cierto? Me tapé adrede ahí. El que tiene la mejor corbata y el mejor traje, por supuesto, soy yo, un sentido de la estética bastante superior hasta el día de hoy. En el rincón, acá abajo, a su derecha, está Félix González, con lentes, Partido Ecologista Verde. A su izquierda, la diputada Natalia Castillo, Distrito 10, Providencia, en Ñuñoa, Santiago, arrastrada por Giorgio Jackson. A su izquierda, Marta Ossini Pascal, de Zapallar, electa en Santiago, Distrito 9. A su izquierda, Claudia Mix, Distrito 8, Partido Comunes. A su izquierda, Gael Jomans, en ese momento ex izquierda libertaria, creándose el movimiento autonomista, Distrito 13. Acá arriba, Vlado Milosevic, arriba de Félix, Vlado Milosevic, de Arica, Distrito 1, Partido Liberal. Él provenía antes de un partido llamado Chile Primero, fundado por Fernando Flores. A su izquierda, Pablo Vidal, Revolución Democrática, ingeniero, hasta ese momento gerente de una importante empresa eléctrica con influencia en Brasil y en Chile. A su izquierda, Catalina Pérez, hoy día tristemente célebre, en ese momento feliz abogada antofagastina, hija de exiliados en Estocolmo. A su izquierda, Diego Ibáñez, diputado por Quilpué y Limache, estudiante de Derecho en ese momento en Valparaíso. Acá abajo yo, ¿verdad? En el medio, junto a Flor Motuda, Raúl Alarcón, 2 veces ganador de este premio europeo de la música, ¿verdad? Que lo hizo tan famoso en su momento en los años 80 y que de ahí en adelante se transformó en este personaje, ¿no? Que se disfrazaba para ir al Congreso. Pobrecito Mortal y Gente son sus 2 obras, ¿verdad? Que le dieron premios muy importantes en el mundo y una parte de la música chilena lo considera un gran músico, era un genio prácticamente. Hasta ahí, hasta ese momento. A su izquierda, Pamela Giles, periodista de farándula en ese momento, ex reportera de Informe Especial en los 90, ex militante de las Juventudes Comunistas, en este momento militante del Partido Humanista de Chile, en ese momento, 11 de marzo del 2018. A su izquierda, Alejandro Bernales, electo en Puerto Montt, Partido Liberal. Él es un producto básicamente de Vlado Milosevic. Él venía de ser seremi de Sebastián Piñera en su primer gobierno. Ahí al medio, entre Pamela y Tomás Hirsch, está Camila Roja, expresidenta de la FECH. Tomás Hirsch, ustedes saben, candidato presidencial en los 90, Partido Humanista, ¿verdad? Siloísta, seguidor, ¿verdad?, de ese líder místico mendocino que hacía esas grandes cumbres intelectuales en pelota, ¿verdad?, en la cordillera de los Andes para adorar a la madre naturaleza.
Arribita ahí, ¿cierto? Gonzalo Winter, que ustedes ya lo conocen, Miguel Crispi, ¿cierto? Diputado Jorge Brito, ahí arriba, un gran operador político en la quinta región, Jorge Brito, que se iba a consolidar más tarde como el más electorero, ¿verdad?, de todo este grupo. Y la figura faltante, ¿cierto? Gabriel Boric, que sería el candidato presidencial, yo hice el presidente de la República mientras digo esta clase. Bien, una vez hecho ese reportaje, entonces vemos que este grupo, este esquema, son fuerzas subalternas agrupadas con fines electorales, porque hubo una reforma electoral en el año 2016, esa reforma electoral del 2016 premia a las coaliciones y se dan distritos específicos donde el Frente Amplio podía penetrar. Distrito 1, Vlado Mirosevic, el 3, Catalina Pérez. De ahí saltamos, no hay ningún diputado en el norte chico, saltamos directamente a Quilpué, Diego Ibáñez, y ya más adelante, cierto, lo que le he dicho, Jorge Brito, ¿verdad?, en Viña, y toda la camada de Revolución Democrática en la zona central de la región metropolitana, donde metimos prácticamente un diputado por distrito. Yo en este caso estoy ahí abajo, ¿cierto? Siempre con mi narcisismo intelectual rodeado ahí de libros en las fotos, ¿verdad? Distrito 14. Bien, ¿qué hay detrás de este movimiento que nace electoralmente en el 2017-18? Básicamente una lectura de los maestros de la sospecha, en su mejor versión. No estoy diciendo que todos los dirigentes hayan leído a estos autores, ni que los conozcan. Si los conocen, han leído los resúmenes del Rincón del Vago, como toda esta generación lo ha hecho, ¿verdad? Son wikipédicos, son de resúmenes, son de bullet points, ¿cierto? Pero en su mejor versión, las lecturas que a ellos los inspiran tienen detrás a tres autores que son llamados los maestros de la sospecha de la modernidad. Es decir, mientras ocurre la revolución industrial, mientras se expande la humanidad en su número, ¿verdad?, miles, millones de personas empiezan a ocupar el planeta y una manera de producir, ¿verdad?, con dos revoluciones industriales seguidas, una tras de otra, surgen grandes masas proletarias en Europa, grandes masas periféricas en las ciudades, ¿cierto? Se empieza a masificar el consumo, ¿verdad? Con esto vienen problemas psicológicos en las personas, vienen problemas morales en la sociedad, ¿cierto? Y hay tres autores que sirven, ¿verdad?, de cumbres de la sospecha contra la modernidad, de que aquí hay algo oscuro operando detrás de la máquina del Estado moderno. El primero es Karl Marx, 1848, el Manifiesto Comunista aparece en Londres. El 48 es un año muy importante en Europa, hay cosas muy importantes pasando en Europa. El Manifiesto Comunista es consecuencia de la proletarización de la industria, especialmente en Alemania y en Gran Bretaña. En dos líneas lo que dice Marx es que detrás de este Estado moderno lo que hay es una dominación de una clase sobre la otra, la burguesía, que sería esta, ¿verdad?, entelequia dominante, que a través del Estado somete al proletariado para extraerle su valor agregado, ¿cierto? Y con eso acumular, ¿verdad?, el capital. Y el capital entonces sería este ente impersonal, ¿verdad?, que rige la sociedad moderna. Eso en dos líneas. Luego viene Nietzsche, ¿cierto? Este filósofo alemán que enloquece en Turín en una visita, ¿verdad?, a Italia. No enloquece por un partido de la Juventus, sino porque ve un azote de caballos muy brutal en las calles de Turín y regresa a Alemania a escribir tratados bastante conmocionantes para la época y hasta el día de hoy, ¿no?, que son muy influyentes en una manera de ver el mundo, ¿no?, que en dos líneas dice que detrás del Estado moderno lo que hay es también una especie de máquina de dominación muy antigua que se remite hasta muy atrás, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, la moral de los esclavos, ¿cierto?, esta moral esclavista que arrastran los judíos, ¿verdad?, de hace 5.000 años, que depositan en el cristianismo, ¿verdad?, y cuyo epítome, ¿verdad?, serían los católicos, ¿verdad?, culposos, ¿cierto?, que han construido una sociedad a su imagen y semejanza donde la culpa, y no el capital, rigen la interacción humana. Entramos al siglo XX, se masifica, como les digo, la sociedad moderna, entra una gran masa a ser burgueses, y con ello viene el tema de la psicología, el malestar social, ¿verdad? Estos seres humanos que no pueden estar consigo mismos fuera del espacio laboral, incluso dentro de él, al punto que tiene que surgir una ciencia para tratar estos problemas, la psicología. Y dentro de la psicología aparece este autor, ¿verdad?, Sigmund Freud, este doctor de Viena, que en dos líneas dice que detrás de la sociedad moderna lo que hay es neurosis, una neurosis basada en la represión, ¿verdad?, que en su tratado Tótem y Tabú muestra que no es el capital, no es la culpa, sino que es una especie de fuerza subconsciente en cada ser humano que le remite a dos pasiones brutales, el eros y el tánatos, ¿no? Andamos en el eros o andamos en el tánatos, andamos en la paz amorosa o andamos en la guerra belicosa.
¿cierto? Entonces, detrás del Estado moderno, lo que estamos haciendo es esconder, ¿verdad?, esta neurosis colectiva, ¿verdad?, esta sociedad falocéntrica de personas neuróticas. ¿Mm? Bueno, la izquierda actual, la izquierda posmoderna, toma un poquito de los tres, ¿no? Es decir, toma un poquito de Nietzsche, un poquito de Marx, un poquito de Freud. Hay supuestos, por ende, invisibles a este grupo humano que éramos esos 20 diputados el 11 de marzo del 2018. Primero, hay una crisis del esencialismo de clase. Ya no se puede hablar, compañero, en el sindicato de los explotados, ¿cierto? Porque ahora estamos en una sociedad donde se habla de los colaboradores de Uber, los colaboradores de Airbnb, ¿cierto? Una sociedad distinta de pymes, ¿verdad? De prosumers, ¿verdad? De trabajo telemático. Ya no está entonces esa entelequia que era el sindicato, el discurso de clase, ¿verdad? Por ende, el proletariado pierde ese sentido de identidad y hay que construir un pueblo, hay que articular un pueblo discursivo. Segundo supuesto invisible, la política como lucha por la hegemonía. Toda formación política es un intento de fijar sentido en un campo simbólicamente inestable, cambiar un poco las reglas de los juegos, refundar, le iba a decir la izquierda más adelante a esto, ¿no? Tercer supuesto invisible, lo social no está cerrado, lo social está atravesado por antagonismos, ¿sí?, y demanda insatisfecha, no solo clases sociales, también cuestiones de género, compañeros, no solo las mujeres, también los discursos LGTBIQ+, ¿verdad?, que se enfrentan, ¿verdad?, socialmente a un antagonismo dominante, ¿sí? También, por supuesto, los discursos que van entrando a través del discurso feminista. El discurso feminista es un vector de otros discursos, ¿verdad? Por ende, hay tres supuestos invisibles, que esos diputados del 2018 no lo decíamos, pero funcionamos intelectualmente como si esto fuera cierto. Esta idea está resumida en un libro extraordinario, que por supuesto nadie en el Frente Amplio y probablemente muy pocas personas en la elite chilena conocen, que se llama The Lacanian Left, la izquierda lacaniana, que es de un profesor griego que hace clases en Inglaterra, que se llama Yanis Stavrakis, que dice, estos cabros, más que freudianos, nietzscheanos, marxistas, son lacanianos. Lacan, ¿cierto?, el tercer gran pilar del psicoanálisis, Freud, Jung, Lacan, ¿cierto? Eso lo aprendimos en la conviera intelectual de Kevin Johansen, ¿cierto? Que eran tres, ¿cierto? Freud, Jung, Lacan. Lacan es el último, ¿cierto? Con un enfoque más lingüístico. No es un hombre de izquierda, Lacan es un hombre más bien conservador, pero que se mete desde el psicoanálisis a la teoría política. Y es recibido allí por esta izquierda, ¿verdad?, huérfana de discurso y huérfana de sujeto. ¿Cuál es el aporte concreto en dos líneas? Que es que ese sujeto social que está buscando la izquierda está estructurado por la falta y por lo simbólico. Por lo tanto, la política no puede prescindir del deseo ni del goce. Importante esto, la política del deseo y del goce, ¿no? El ocio, el entretenimiento, lo frívolo, lo superficial, como estrategia de sujeto. El discurso político, además, moviliza fantasmas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que son promesas de plenitud que estructuran el deseo de la sociedad. Ejemplo clásico en Chile, la alegría ya viene. 30 años diciendo la alegría ya viene, se genera un fantasma social, ¿verdad? Se genera un deseo colectivo, viene alguien a rascar esa costra. Luego, todo orden simbólico, llámese la transición chilena, está incompleto. Entonces el Frente Amplio aparece como una fantasmática de refundación, una promesa de restaurar el vínculo roto entre representante y representado. Esta es la idea central. El líder carismático, entonces, Beatriz Sánchez en 2017, más profundamente Gabriel Boric en 2021, opera como lo que Lacan llama un significante vacío, que permite canalizar a través de esta persona, de este liderazgo un tanto borroso, múltiples demandas de la sociedad que no son solamente del proletariado, no son solamente las mujeres feministas, son muchas demandas sumadas en un gran colectivo humano. Detrás de esta idea está el populismo suave de los autores llamados Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe. Ernesto Laclau ya murió, Chantal Mouffe estuvo hace poco en Chile, en Puerto de Idea, que vienen a reivindicar el concepto de populismo para la izquierda y dicen el populismo no es una desviación de la democracia, sino que es su forma radical. Es la creación de un pueblo versus una élite. Esto es Syriza en Grecia, por ejemplo.
El Frente Amplio entonces utilizó una gramática populista suave, leyendo a Chantal Mouffe, sobre todo en el 2017, cuando entra al Congreso y dice: yo apelo al ciudadano común para denunciar a las élites. Eso que después va a devenir el estallido en la crítica a los 30 años. Sin embargo, esto tiene limitaciones, pues se intenta conjugar, ¿verdad?, este populismo suave con un republicanismo ilustrado, ¿sí? Con ser parte de las instituciones, con posar con trajes, ¿verdad? Posar como ser personas ordenadas que discursean dentro de la Asamblea de la Cámara de Diputados. Y esto va teniendo efectos contradictorios, ¿no? Se va depurando, como vamos a ver, el Frente Amplio dentro de ello. Se va saliendo gente, ¿no? En palabras simples. Otro autor importante es Gramsci, ¿no? Italiano, Cuadernos de la cárcel, ¿cierto? Un preso a principios de siglo que escribe una teoría social, ¿verdad?, muy interesante, inspirada en Marx, que es muy leída por esta generación porque es simple, es fácil, es un marxismo liviano, por así decirlo, que distingue entre intelectuales tradicionales, que son los académicos, los tecnócratas, e intelectuales orgánicos, aquellos que emergen de una clase o grupo social para que se articule esa visión del mundo a través de un partido político o de un grupo de partidos políticos. Entonces, el Frente Amplio, consciente o inconscientemente, queriéndolo o no, dedica mucho tiempo a reclutar artistas, periodistas, músicos, influencers, sociólogos, ¿cierto?, que operan como productores simbólicos, diría Gramsci, de un nuevo relato generacional, ¿no? Entonces, desde la tercera, muy influyente en el Frente Amplio, y el Frente Amplio muy influyente en la tercera, hasta Tolerancia Cero, ¿cierto?, como un espacio en disputa, desde la franja del 2017 de Beatriz Sánchez hasta los podcasts de la izquierda, el Frente Amplio va dando una pelea en el discurso público, ¿sí?, inspirada en esta idea de la batalla cultural de Gramsci. Entonces las redes sociales aparecen en esta generación como un aparato hegemónico, porque en clave gramsciana, las redes sociales permiten no ser solo plataformas, sino que son terrenos de disputa cultural para esta gente, ¿no? El Frente Amplio entonces usa Twitter, YouTube, Instagram para crear comunidad, generar identidades colectivas y atacar a la élite cultural tradicional, la generación de los 90, ¿cierto?, los operadores políticos, los opinólogos del duopolio, ¿cierto? Son diversas palabras que se van creando en esa generación. Entonces, no solo compartían ideas, este grupo humano que ustedes vieron ahí, compartíamos códigos culturales, ciertas estéticas y formas de hablar, formas de comunicarse, formas de estar. ¿Cuáles son los conceptos clave hasta aquí? Hegemonía cultural, intelectual orgánico, bloque histórico, batalla por el lenguaje y aparatos ideológicos. ¿Cuál es la hegemonía cultural? La disputa del sentido común después del 2011. ¿Cuál es el intelectual orgánico? Lo que hemos dicho, artistas, gente de los medios, académicos que saltan a la política, ¿verdad?, etcétera. ¿Cuál es el bloque histórico? La articulación de esta clase media ilustrada, ¿verdad?, con los partidos subalternos del régimen, ¿cierto?, que han quedado fuera del duopolio del sistema electoral binominal, y estos movimientos sociales que salen a la calle, especialmente los estudiantes, ¿cierto? Hay una batalla por el lenguaje, hay una redefinición de lo político, lo público y lo popular. Entonces el aparato ideológico tiene un uso estratégico, la red social, la televisión, la campaña viral. En tres palabras, entonces, de Mouffe y Laclau se extrae la construcción discursiva del pueblo. El pueblo es algo móvil. Puede haber muchos pueblos, como vimos en la convención, que se articulan en un gran pueblo, como vemos en Bolivia. De Stavrakakis podemos ver la subjetivización y la fantasmática política, esta idea de que hay un deseo sin cumplir en la sociedad. Mayol va a llamarlo el malestar, ¿cierto?, que algo que se nos escapa, que no podemos definir, ¿verdad? De Gramsci, entonces, la hegemonía cultural y la batalla comunicacional. Estas son las tres ideas centrales que quisiera que pudiéramos asentar, ¿verdad? Hay una construcción discursiva del pueblo, hay una subjetivación y una fantasmática política, y hay una hegemonía cultural y una batalla comunicacional. Todo esto ocurriendo al mismo tiempo a través de las mismas personas. El ejemplo característico de esto es Podemos, entre el 2011 y el 2015, ¿verdad? Hay una crisis social en España producto de los recortes de la crisis subprime y su azote en Europa en el 2011. La gente sale a la calle el 15 de marzo del 2011, se forma Podemos, que va a una elección, ¿verdad?, a las elecciones europeas primero. Surge este personaje, Pablo Iglesias, que está ahí abrazado con Chantal Mouffe, con su edecán en ese momento, su Sancho Panza, que era Íñigo Errejón, ¿cierto?, el que tiene cara de tonto,
con Chantal Mouffe, ¿cierto? Que sacan un libro luego que se llama Construir Pueblo, ¿no? O sea, está muy claro esto en Podemos. Ellos llevan la teoría de Chantal Mouffe, llevan el ejemplo latinoamericano de Evo Morales con García Linera, ¿cierto? Y arman este discurso en España. García Linera, ¿cierto? Con Evo Morales son un ejemplo característico de este modelo de trabajo. Íñigo Errejón desarrolla su tesis doctoral específicamente sobre el evismo, sobre el movimiento que lleva al MAS al poder. Fíjense ustedes que Pablo Iglesias está educado en Italia, Juan Carlos Monedero está educado en Alemania, se dedican a esos países a estudiar, y en cambio Errejón se viene de allá para acá a estudiar Bolivia, a estudiar el populismo latinoamericano, para que vean ustedes un poco el puente intelectual que hay. ¿Y cuáles son las claves de este movimiento que arma este intelectual llamado García Linera, muy admirado por la izquierda chilena, especialmente por el indigenismo? Él dice hay un sujeto preferente en esta estrategia gramsciana en Bolivia, que es el indígena víctima de la élite, ¿verdad?, blanca de Santa Cruz de la Sierra, ¿cierto? Hay un líder carismático, que es este indígena Evo Morales, y hay un movimiento en torno a él, que es el MAS, el movimiento al socialismo. En Chile hay una genealogía histórica del mismo modo. Hay un sujeto preferente, que es el estudiante víctima del sistema, víctima de un sistema con mala educación, que lo endeuda, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos, creo yo, de memoria la queja estudiantil sobre el sistema educacional chileno durante 20, 30 años. Hay un hito, que es el mochilazo del 2001, convenientemente olvidado, ¿verdad?, que marca el quiebre entre el Parlamento juvenil y la ACES. Aquí ya entramos en tierra derecha de lo que es la historia del Frente Amplio. El Parlamento juvenil, por lo que veo en las caras, no muchos de ustedes lo recuerdan, es una idea de Guterres Martínez cuando él toma la presidencia de la Cámara de Diputados, y él dice, necesito fuerzas jóvenes para alimentar la candidatura presidencial de Soledad Alvear, ¿no? Estábamos en ese Chile. Gobierna Ricardo Lagos, ¿cierto? Soledad Alvear tiene la idea de ser presidenta de Chile, el Mapu, Tirón y Correa están con Soledad Alvear, ¿verdad? Guterres Martínez gana la presidencia de la Cámara de Diputados, todo parece encaminado, ¿verdad?, para Soledad Alvear. Eh, y entonces el Gute dice, fuerza joven, ¿no? Porque ya estaba el tema del voto joven. Y forma un llamado Parlamento Juvenil, que es que replica la estructura de la Cámara de Diputados con 120 representantes, y trae a un muchacho joven de cada distrito, cuoteado, por supuesto, a partidos políticos. Y el que gana la presidencia de ese Parlamento Juvenil era un muchacho que estaba en tercero medio, que venía de un colegio en Coquimbo, del Partido Socialista, ya militaba ya, para que ustedes lo precoces que eran, que se llama Daniel Manucheri. Daniel Manucheri es el primer presidente del Parlamento Juvenil, hermano en ese momento un famoso futbolista en la cuarta región, Ali Manucheri, ¿cierto?, que fue arquero en Coquimbo Unido, si no me equivoco, en Deportes La Serena, o en ambos, si no me equivoco. El Parlamento Juvenil entonces enfrenta una crisis interna muy interesante, muy interesante. No tengo tiempo para desarrollarla con más detalle, en el libro que les mostré está, me tomé el tiempo de estudiarla en profundidad, que es el quiebre que origina lo que estamos viviendo hoy día, que es que este modelito del Parlamento Juvenil se quiebra por izquierda y nace la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que contra el Parlamento Juvenil que se juntaba en Valparaíso, en la Cámara de Diputados, estos se empiezan a juntar en los colegios en Toma, en el centro de Santiago, año 2001, abril de año 2001. Y surgen las asambleas de estudiantes secundarios de Santiago, surge su coordinadora, esta asamblea general, y tiene su primera vocera, llamada Úrsula Schuller. Y entonces en la prensa de la época enfrentamos a Daniel Manucheri con Úrsula Schuller. Ahí nace el quiebre de la política estudiantil chilena, que va a explicar muchas cosas hacia adelante. Entonces, de ahí en adelante, desde ese momento del mochilazo, para quienes no recuerden qué fue el mochilazo fue eh, una, una puesta en escena de miles de estudiantes que llevaron a cabo una marcha general, ¿verdad?, en Santiago, abril del 2001, si quieren buscarla por ahí. Desde ese momento en adelante, uno podría rastrear que nace la marcha estudiantil de esta época, ¿cierto? No son las primeras marchas, no va a ser la única, pero hay un modelo de trabajo de esta marcha estudiantil de los 2000 en adelante. Abril de 2001 nace la ACES, viene el mochilazo y nace este modelo de trabajo, ¿no? Asamblea, vocero de la asamblea,
convocatoria a marcha estudiantil en la calle. Y la marcha estudiantil, ¿cierto?, termina con encapuchados enfrentándose a carabineros de manera cada vez más intensa, ¿cierto? Estos liderazgos horizontales son mediáticos y son novedosos. Úrsula Schuller, como les digo, en la primera año 2001, ella va a entrar a estudiar después el campus Gómez Milla y va a ser una de los fundadores de Estudiante Autónomo en el campus Gómez Milla. Hasta ahí, ¿cierto? Que hiciéramos una pausa de 15 segundos y ustedes puedan evaluar toda la información que les he puesto en la cabeza, ¿cierto? Para que podamos ir a parte del 2006. Entonces, un poco lo que les quisiera transmitir es que hasta el 2006 estamos viendo un germen, ¿sí? Ese germen es la marcha estudiantil que va a salir con toda intensidad a partir de lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que es los Pingüinos 2006, ¿no? Los Pingüinos 2006 entonces nos traen una forma, un modelo, un estilo de vida prácticamente de estos liderazgos estudiantiles que se hacen muy famosos, ¿verdad? César Valenzuela, ¿verdad? Hoy día funcionario de gobierno, ¿cierto? Julio Isamit de la UDI, en ese momento ahora sabemos que llegó a ser ministro de Piñera, para que vean ustedes eh, el tipo de liderazgo que surgió de allí, ¿no? Los Pingüinos 2006. Si podemos hacer un pequeño ejercicio de memoria de lo que fue eso, ¿no? O sea, un país completamente conmocionado por la aparición de un sujeto nuevo, que son los estudiantes movilizados, ¿no? ¿Qué son los Pingüinos 2006? Bueno, la genealogía de lo que vemos después, la toma de la Facultad de Derecho del 2009. También otro episodio un tanto olvidado, donde surge este muchacho, bastante delegado en ese momento, con frondosa cabellera y barba. Ninguna de estas características permanece hoy día, pero sí su afán por el poder, ¿no? Muy tempranamente vemos en Gabriel Boric entonces este muchacho que conduce una toma, ¿verdad? Y que lleva a la Facultad de Derecho a una especie de choque gramsciano, ¿sí? Contra Roberto Naum, en ese momento ese decano, y dan vuelta a la facultad realmente, ¿no? Y se genera una serie de consecuencias humanas, de las cuales, por supuesto, ese libro de Alfredo Jocelyn Hall creo que habla muy bien, ¿no? De la cantidad de odio, resentimiento y cagüines, ¿cierto? Que surgieron a partir de ese momento en nuestra facultad, ¿no? Yo no comparto en absoluto el contenido del libro de Jocelyn Hall, son una serie de epítetos, ¿verdad? Y les recomiendo en cambio el mío, que se llama El Patio del Poder, que es mucho más equilibrado en este sentido, ¿no? Pero consideren que Jocelyn Hall está enojado con Boric ya en esa época, porque Boric viene de ser ayudante de Sofía Correa Sutil, su señora, que es historiadora, demócrata cristiana, hermana de Jorge Correa Sutil, el que se disfraza de Batman. ¿No? O sea, la hermana de Batman es la profesora que le da ayudantía a Gabriel Boric y que Gabriel Boric hasta el día de hoy, creo yo, tiene una lectura histórica muy similar a la de ella. Esa es la única que tiene. Esta idea de que la historia es como un compendio de nombres, hechos y monumentos y casas, ¿no? Y museos, que es lo que yo creo que ahora quede para él, ¿no? Esto de quedar en la historia, tener un legado y todo eso, ¿no? Gabriel Boric llega a la presidencia entonces en la Facultad de Derecho en un proceso que se llama expansión de colectivos, así lo he llamado yo. Esto tiene a estudiante autónomo en la Facultad de Derecho de la Chile, en Gómez Milla, en Periodismo en la Chile. Nombres ya destacados son Úrsula Schuller, Gabriel Boric, Pancho Figueroa, que en este momento está peleando por la vicepresidencia de la FECH, año 2009, la cual va a conseguir 2 veces seguidas, ¿sí? Primero con Julio Sarmiento, ¿cierto? El cubano chileno que gana la FECH el 2009-2010, y después con Camila Vallejo, la pareja de Julio Sarmiento, que gana el 2010-2011. Está también la Nueva Izquierda Universitaria, fundada por Nicolás Grau y Federico Neus. Ellos también fueron FECH en su momento 2006-2008. A ellos se les pierde la plata, por ejemplo, de la fiesta de la FECH, ¿no? Del 2006, donde traen a Charlie García y a otros artistas, ¿verdad? Y no logran llenar el Estadio Nacional y se pierden 100 millones de pesos, uno por cada año, del centenario de la FECH. Y en esa misma lógica, en la Universidad Católica está el NAU, ¿no? Fundado por un militante del Partido Socialista llamado Miguel Crispi y un militante de la Democracia Cristiana llamado Joaquín Walker. Primero gana Joaquín Walker la presidencia de la FECH por primera vez en 40 años, derrotando al gremialismo. Desde Tomás Jocelyn Holt, el hermano Alfredo, no perdía el gremialismo. Y luego gana Miguel Crispi, ¿no? Que es el gran intelectual detrás de esto, el gran creador de este concepto del NOW, la nueva izquierda universitaria, ¿no? Entonces, ahí nuevamente quisiera invitarle a una pausa de 15 segundos, ¿no? De cuántas veces han escuchado ustedes en su cabeza
NAU, autónomos, no es izquierda universitaria, ¿no? O sea, es un ruido que está allí, está allí, está allí, ¿verdad? Durante mucho tiempo y que probablemente, si no estuviéramos aquí recordándolo, se nos habría olvidado, porque en Chile todo se nos olvida. Vuelvo. Esta expansión de colectivo entonces responde a un fenómeno, debilitamiento estructural de las juventudes políticas en las universidades. Ya nadie quería ser demócrata cristiano, ya nadie quería ser socialista, ya nadie quería ser PPD, todos querían ser un colectivo o algo distinto, ¿cierto? Inspirado en estos profesores y estas lecturas, ¿verdad? De los radicals, de Chantal Mouffe, ¿verdad? De la izquierda lacaniana, ¿verdad? De esta izquierda schmittiana, ¿cierto? Que Elena Carl Schmitt, como Fernando Atria, por ejemplo, ¿verdad? Que van inspirando a estos jóvenes, ¿verdad? A crear cosas afuera de los partidos políticos, ¿verdad? Primero con una carpa, después con una tienda, ¿cierto? Hasta crear lo que crearon finalmente, ¿no? Y estos tres fenómenos conviven en el tiempo y en el espacio, ¿no? Estudiante autónomo, izquierda, no izquierda universitaria y el NAU, ¿no? Y estaban todos hoy día reunidos en el Frente Amplio, ¿cierto? Si esto fuera una dinámica de flujo, este es el primer flujo, ¿verdad? El 2011, entonces, esta lógica de los colectivos, de las tomas universitarias, de esta izquierda afuera del PC, afuera de la concertación, afuera de todo, gana mucha relevancia porque el 2011 estalla el conflicto estudiantil con Sebastián Piñera en el gobierno y fundamentalmente con Joaquín Lavín en el Ministerio de Educación. Esto también se ha olvidado, ¿no? Pero el movimiento estudiantil tiene como eje la crítica a Joaquín Lavín. Joaquín Lavín es el gran catalizador del 2010-2011, ¿no? Esta marcha estudiantil interminable. Mucha gente piensa que Sebastián Piñera le dio ese cargo adrede a Joaquín Lavín para terminar allí sus aspiraciones presidenciales. Yo en ese entonces eh, trabajaba en el entorno de Sebastián Piñera y he llegado a pensar que puede ser cierto, porque terminó siendo un regalo troyano, ¿cierto? Fue un caballo de Troya dentro de la UDI, ¿verdad? Y le entregó este regalo también al movimiento estudiantil, ¿verdad? Y surge entonces Camila Vallejo, que como les digo es heredera de Julio Sarmiento a través de las Juventudes Comunistas, aliada con la NIU en su momento, luego la NIU se va con los autónomos para elegir a este joven magallánico que venía, ¿cierto?, rompiéndola en derecho, siendo senador universitario, ¿verdad? Considerado muy buen mozo, con mucho voto hormonal, ¿verdad? Hasta ser presidente de la FEC y dar el batacazo, ¿verdad? Que es Gabriel Boric derrotando a Camila Vallejo, ¿verdad? Está Gabriel Boric exultante. Y este es el día, ¿verdad? El 8 de diciembre del 2011, en que muchos supimos que Gabriel Boric, más temprano o más tarde, sería presidente de Chile, ¿no? El 2013, luego de todo el movimiento estudiantil, ¿verdad? Un desgaste enorme de Sebastián Piñera en las calles, contra el binominal se elige este grupo, ¿no? Boric tiene el mérito de que él compite contra el binominal en Punta Arena. Boric es sobrino nieto de un ex obispo de Punta Arena, es muy conocido su apellido en Punta Arena, su padre era gerente ya en LENAP, él había vivido toda su vida en aviones Santiago-Punta Arenas pagados por LENAP, con pasajes que le adjudican a los funcionarios del LENAP por protocolo administrativo, ¿verdad? Es un muchacho del colegio británico, ¿cierto?, de Punta Arenas, y se elige en Punta Arenas con una enorme votación contra la concertación, contra el binominal, e ingresa al Congreso junto con Giorgio Jackson, que consigue un pacto por omisión al bajar a Marcelo Díaz en el distrito de Santiago Centro. Y además el PC elige a Carol Cariola, que venía a ser presidenta de la Juventud Comunista y de la Federación de Estudiantes de Concepción, en la carrera de obstetricia, y Camila Vallejo, a quien ustedes conocen, ¿verdad?, que entran junto al Congreso, forman la llamada bancada estudiantil, a la vez Revolución Democrática, fundada por Jackson y Crispy, como sucesora del NAU, ¿verdad? Entra al gobierno de Michelle Bachelet, ¿verdad? Y se suma Vlado Mirosevic, que venía de este partido Chile Primero, que había estado con Piñera. Vlado queda enojado con Piñera porque no recibe nada durante el gobierno de Piñera, ninguno de su grupo recibe nada, se salen del grupo de Fernando Flores, fundan el Partido Liberal, ¿verdad? Y dan origen al Partido Liberal que hoy día conocemos, ¿verdad? Con Vlado siendo electo diputado en ese momento en su primera elección en 2013, de la mano de Marco Enrique Ominami, en el pacto que hizo el Partido Liberal de Arica con el Partido Progresista. De hecho, Vlado fue el único diputado que se eligió de la mano de Marco Enrique Ominami. Curioso, ¿no? El 2016 ocurren una serie de hechos que permiten ir al asalto del poder, ¿no? El cielo por asalto, una frase de Pablo Iglesias de Podemos, ¿verdad? Que dice textual, el cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que había que competir contra la clase política dominante y no desde dentro para conseguir los cupos que iban a
permitir, ¿verdad?, la ruptura generacional. Ocurren varias cosas a la vez. La izquierda autónoma se divide porque Jorge Char quiere ser alcalde de Valparaíso y en la estructura de izquierda autónoma, devenida estudiante autónoma anteriormente, se rompe, se genera un movimiento autonomista liderado por Jorge Char y Gabriel Boric, y la izquierda autónoma se queda, ¿verdad?, con otros liderazgos menores como Camila Roja y Novo 21, que es una fundación. RD se sale del gobierno al poco tiempo, la izquierda autónoma se suma al partido Poder, luego llamado Comunes, otros partidos subalternos que no habían tenido nada durante la transición larga de 33 años, imagínense, 23 años, 33 años, perdón, ya a esa altura, 23 años, perdón, es que la Copa Libertadores me tiene nervioso. Otros partidos subalternos como el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, lo que le he dicho de Miroses con su Partido Liberal, el Partido Pirata, que después desaparece, que eran unos hackers que les gustaba el tema de la computación, la izquierda libertaria, que tenía pretensiones de ser un partido en ese momento, todos dicen, bueno, hay que juntarse para ir en este sistema proporcional en una sola coalición, ¿no? Y a eso lo llaman Frente Amplio, ¿no?, que nace de una gran asamblea de partidos que se reunían en la USACH en su momento, verano del 2016. Y justo allí entonces ocurre la reforma electoral de Michelle Bachelet, que habilita este sistema proporcional, y se abre entonces el escenario político entonces en Chile, que solo teníamos sistema binominal, y que solo las coaliciones de RN y la UDI, la concertación, elegían representantes y ocupaban el aparato público, ¿no? Salvo algunos casos independientes muy puntuales. Y ahí viene Beatriz. Beatriz viene entonces para consolidar una lista parlamentaria en 2017, para hacer una candidatura visible con alto conocimiento y para dañar a la nueva mayoría, porque la nueva mayoría elige a Alejandro Guillé por sobre Ricardo Lagos, recordemos, por miento de Álvaro Elizalde en el Partido Socialista, y entonces Frente Amplio dice, qué mejor carta que Beatriz Sánchez para disputar contra Guillé, dos lectores de noticias muy conocidos, ¿verdad? Ella desde fuera, él desde dentro, podemos dar un zarpazo, palabra que viene de España, que viene de Italia, sorpaso, que significa sobrepasar violentamente, ¿sí? Sorpasar. Y viene entonces una depuración de esta foto. Revolución Democrática se quiebra, ¿verdad? Salimos un grupo de diputados, primero sale Garín, ¿verdad?, que dice no aguanto más estos hueones, en 2 líneas, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de la salida de Garín de RD? No aguantaba los hueones, punto. Se salen luego Pablo Vidal, Natalia Castillo y otros, cada cual con su grupito arrastrando gente, ¿verdad? El movimiento autonomista de Boric y Char se junta con la izquierda libertaria de Gael Jomans y forman Convergencia Social. Se salen del Frente Amplio, el Partido Humanista, el Partido Pirata que desaparece y el Partido Ecologista Verde de Félix González. Se sale luego el Partido Liberal y entonces quedan Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, más independientes, que era básicamente la estructura del NAU y de los autonomistas de los viejos colectivos de los 2000. ¿Sí? O sea, la estructura estudiantil es la que pervive en esta bancada. Y fue como, yo tenía 10 perritos, pues, o sea, primero almorzábamos 20, ¿cierto? Una larga mesa, y después terminaron almorzando 8, 10, 12 personas, ¿verdad? Porque se fue desgranando el choclo por diversas razones. Una de esas razones es que hubo un estallido social en Chile en octubre del 19, y luego viene un pacto político en noviembre del 19, protagonizado por estos muchachos, Miguel Crispe allí redactando con Ena Fombar el acuerdo del 19, Pablo Vidal negociando con Jaime Belolio el texto, ¿verdad?, en su momento. Todo esto de cara a la prensa, ¿cierto?, con un país estallado, con rumores, ¿verdad?, de las peores especies, con Sebastián Piñera acorralado, con Gonzalo Blumel entregado a Gabriel Boric. Gonzalo Blumel pasaba largas horas reunido con Gabriel Boric en esta época en el Congreso, a puerta cerrada, luego de que se decían de todo, pasaron a ser íntimos amigos, ¿no? Muy curioso, para dar origen, ¿cierto?, a este pacto de noviembre del 19, ¿sí?, que es protagonizado por estos muchachos. Revolución Democrática, Miguel Crispi, Pablo Vidal, Giorgio Jackson, con la UDI, con Coloma y otros. Boric acuerda con Juan Antonio Coloma el quórum en el baño de hombres del Congreso de Santiago. Crispi acuerda con Ena von Baer el texto de la declaración ahí en una oficina del Congreso, y Pablo Vidal afina detalles comunicacionales con Jaime Belolio, como ustedes saben, ex discípulo de José Antonio Caz, que heredó el cupo de diputado de José Antonio Caz en Paine, Buin y San Bernardo. Yo competí contra Jaime Belolio, y después, por supuesto, se desentendió José Antonio Caz para irse con Sebastián Piñera, ¿no?
De hecho, Jaime Belón en esa época amenazaba cada 3 semanas con que iba a renunciar a la UDI. ¿Ustedes se acuerdan de esa época, no? Que Jaime Belón lo renuncia a la UDI. Nunca renunció y era alcalde de Providencia. Antes era diputado por Buin, vivía en Buin. Es una persona que cambia, ¿no? Entonces el Frente Amplio queda dentro de la élite esa noche. Ese pacto, ¿verdad? Catalina Pérez, Gabriel Boric, todo esto, entran a la élite. Esto es la llamada foto maldita, ¿cierto? Con eh, uno de los hermanos León Gallo ahí atrás, ¿cierto? Mirándolo, fundador del Partido Radical, nada menos. Cada uno de estos muchachos que están en esa foto, salvo Boric, le ha ido muy mal desde esa noche. Basta mirar y recordar quiénes están ahí, ¿no? Retroexcavadora Quintana, ¿cierto? De Urresti, Cata Pérez, Arboe, Ena von Baer, Salud, Pablo Vidal, en fin. No les ha ido muy bien a los muchachos, ¿no? Pato Melero, ¿qué será de Pato Melero, no? En fin. Adentro de la élite. Y como quedan dentro de la élite, las municipales 2021 son distintas a lo que había sido la elección del 2017. RD encuentra nichos, Maipú, Viña del Mar, Ñuñoa, surge Bodanovich, surge Ripamonti, Sharp se reelige en Valparaíso, y además recordemos, se eligen los constituyentes, no elegimos los constituyentes, ¿verdad? Yo en ese momento por el Partido Radical ya, como independiente en mi distrito 14, me salgo a la Cámara de Diputados porque no quería seguir con ella en el día a día, ¿verdad? Y me voy a la constituyente creyendo que ahora sí iba a hacerlo bien, ¿cierto? No sabía nada que lo que venía era peor, ¿no? O sea, pasé del sartén a las brasas, ¿no? Literalmente en mi caso, ¿no? Y viene la nueva misión del Frente Amplio entonces, ¿no? Que es derrotar a Daniel Jadwe. Hay una primaria acotada, sin el Partido Socialista, sin el PPD, vetando a la DC, vetando al Partido Radical, vetando a Carlos Maldonado. Recordemos Carlos Maldonado solo, ¿cierto? En el CERVEL, cagado de frío, ¿verdad? Mientras se inscribe la primaria de Boric con Jadwe. Boric ya traía esta experiencia notable de derrotar al Partido Comunista. Él había derrotado a Camila Vallejo, por ende, ¿por qué no iba a derrotar a Daniel Jadwe? Es un experto anticomunista. Recibe, creo yo, apoyo de votos de derecha, no tan marginales como se cree en esa primaria. Recibe además el apoyo de la comunidad judía, que luego va a descubrir que Boric es peor que Jadwe en ese sentido. Y tiene una mucho mejor performance mediática Gabriel Boric que Daniel Jadwe. Y entonces lo derrota con extrema facilidad, creo yo. Al punto del auto boicot de Jadwe, creo yo, hasta el día de hoy, ¿no? Sigue muy enojado en su casa. Y entonces vienen los 3 verbos rectores: ganar, repartir, ordenar. El Frente Amplio reparte, gana, reparte, y ordenar, ¿cierto?, le cuesta un poco más. Vinimos para quedarnos, decía Francisco Figueroa en su libro, ¿no? Así se llama. ¿De qué se trata el venir para quedarse? Es decir, cómo asentarse en la política chilena. Someter a la antigua concertación, promover liderazgos carismáticos. Nos olvidamos de Izquiasiche, ¿no? Giorgio Jackson ya pasó mejor día en Barcelona, ¿cierto? El propio Boric, Beatriz Sánchez. Unificar al Frente Amplio en un solo partido. Que dejen de ser 5 siglas, que dejen de ser 5 presidentes de partido, que sea una sola persona, ¿no? Y hay un heredero, ¿no? El heredero ha sido electo Gonzalo Winter, ¿verdad? A quien yo conozco muy bien, extremadamente bien, creo yo. Por eso es que él no me contesta nada públicamente respecto a las cosas que yo digo sobre él. ¿Quién es Gonzalo Winter? Para hacer un zoom sobre él y terminar aquí, ¿verdad? Para acoger sus preguntas y luego ver qué nos trae la Copa Libertadores. Un muchacho de la familia demócrata cristiana, del Colegio Verbo Divino. Sí, 2 datos muy fundamentales: de la élite chilena, ¿cierto?, que se cría en los trapenses, que es nieto de Alfredo Echeverry, un demócrata cristiano de la Patria Joven, que es hijo de María Elena Echeverry, una lobista, ¿verdad?, de gran alcance empresarial. Entra a la Facultad de Derechos del Verbo Divino, funda allí un colectivo llamado Arrebol, que hace alianza con los autonomistas hasta pasar a ser izquierda autónoma todos juntos. Se suma luego como asesor de Boric hasta el 2017. Boric le consigue el cupo clave que ser arrastrado prácticamente gratis, con 4.000 votos, sin invertir plata, en Santiago Centro, sin hacer nada, ¿verdad? Por Giorgio Jackson, el 2017. Entra al Congreso, ¿verdad?, conmigo el 2017. Nos reencontramos después de una larga historia en la Facultad de Derecho, donde yo le hacía los trabajos a la universidad para que no lo echaran. Se reelige el 2021 con más de 100.000 votos. Él también arrastra entonces a los suyos, Emile Schneider, entre otras, ¿no?, que fue presidenta de la FECH, líder del discurso LGTBIQ+, trans en el mundo del Frente Amplio, y se transforma luego en la unificación del partido en la primera mayoría del Comité Central del Frente Amplio, con candidaturas internas de él, como Fernando Atria y otros, ¿verdad?, que representan la línea interna de Boric.
ese es el heredero de Boric, porque viene del tronco, nuevamente, que les decía, de los colectivos, ¿verdad? Del momento entonces en que ellos rompen con los tradicionales y forman sus propios garitos, ¿verdad? Que si bien dependen un poco del antiguo régimen, ellos quieren fundar lo propio y en eso están, en eso siguen, ¿no? Cuando uno escucha a Gonzalo en la televisión, él sigue un poco soñando lo mismo, ¿no? El mismo discurso con los mismos autores. Entonces, quédense con esta idea, ¿no? Es un partido político que surge como fuerza subalterna, que surge en una lectura muy particular de lo que es la izquierda, inspirada en autores muy específicos, vulgarizados, ¿verdad? Resumidos, con gran alcance mediático, con grandes influencers, que han llegado para quedarse y que han sometido al antiguo régimen y que muy probablemente los veremos nuevamente en el poder. Muchas gracias.